Si sigues esperando que los demás cambien, vas a seguir sufriendo. Y lo sé porque yo también estuve ahí. Me quejaba de todo, de la gente, del trabajo, de mi pareja, de la vida. Hasta que un día me di cuenta de algo que me dolió mucho, pero me liberó por completo. El problema no eran los demás, el problema era yo. Así que en este video te vengo a contar cómo salí del victimismo y cómo tú también puedes empezar a tomar el control de tu vida. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a charlar concretamente sobre un tema que creo que es muy importante, del victimismo a la responsabilidad. Para poner un poquito en contexto a qué me refiero con victimismo, lo voy a definir con la sensación de indefensión. Es decir, este pensamiento de los problemas están en el exterior y yo no puedo hacer nada para cambiar las cosas que no están en mis manos. Entonces, como no tiene que ver conmigo todo aquello que pasa, yo no soy quien tiene que cambiar, ni quien tiene que modificar su conducta o sus creencias o lo que fuera. Los demás son el problema, entonces son ellos quienes tienen que cambiar. Ahora, la otra cara sería la responsabilidad, que se define por la acción y por la madurez. La acción sería, me centro, ¿sí?, en lo que está en mis manos para cambiar las circunstancias. Es decir, puede ser que las cosas no me gustan, ¿sí?, como aparecen, pero ¿qué puedo hacer yo para cambiarlas? O ¿cómo me lo puedo tomar de una forma distinta? Y creo que también tomar la responsabilidad es entender que esto que me está sucediendo, en el fondo, oculta un aprendizaje. Ahora, yo creo que hay dos maneras, ¿sí?, de ver la vida. Uno, la vida está en mi contra. Y dos, la vida está a favor de mi crecimiento. Y es mi trabajo y mi responsabilidad saber verlo. Y a veces puede ser difícil porque puedo encontrarme en circunstancias muy complicadas, pero mi trabajo, ¿sí?, y mi deber es entender cómo esas circunstancias las está usando la vida para poder sacar lo mejor de mí. Y entender también que todo me empuja a un crecimiento. Ya veremos luego que la concepción que uno tiene de la vida tiene que ver mucho con mi concepción sobre quienes me han dado la vida. Y esas personas han sido personas que me han potenciado y han favorecido mi crecimiento, o por el contrario, han sido personas que me han limitado en algún sentido. Si yo me he sentido limitado, luego voy a transmitir y voy a percibir eso mismo en las circunstancias de la vida, del mundo. Y voy a sentir que el mundo es complicado, que el mundo es difícil, que es muy difícil conseguir mis objetivos. O cada vez que voy, por ejemplo, a empresas, siempre me encuentro con un jefe, con una jefa que me hace la vida imposible, o con unos compañeros que me complican la vida. Y a ver, hay otras personas que pueden tener una sensación muy diferente. La vida me pone siempre el peldaño que necesito en el momento oportuno para que yo pueda seguir mi camino. Ya se los anticipo desde ahora que lo que toda persona tiene que hacer, más allá de poder comprender su historia y entender también cómo su pasado, sus experiencias de la infancia y demás han condicionado su percepción al día de hoy, en sus relaciones y en todas las demás circunstancias, tarde o temprano toda persona tiene que hacer un esfuerzo voluntario que tiene que ver con cómo puedo ver esta situación como algo favorable para mí. Ese trabajo es personal e intransferible. Nadie puede hacer eso por y para nosotros. Ahora, les voy a compartir toda una serie de características para entender un poquito más a fondo a qué nos referimos con victimismo. Voy a tratar de desengranarlo lo más posible para que tú puedas identificar si ciertas características tienen que ver contigo. Es decir, mira, esto me pasa. O esta actitud o este comportamiento lo tengo. O también, si hay personas por ahí a tu alrededor que son así, parejas, hijos, papá, mamá, hermanos que cumplan un poco este perfil. Porque al final, con quien nos relacionamos, también habla de nosotros. Por lo tanto, nos interesa igual. Entonces, si tomamos conciencia de esas conductas, ahí nosotros podemos empezar a hacer algo para cambiarlas. Todos, en cierta medida, estamos o hemos estado en un estado de victimismo. Y el que no lo reconozca, mal. Habrá personas que más, habrá personas que menos, pero estamos en una sociedad que sus connotaciones sociales, culturales, fomentan en gran medida ese victimismo. Por lo tanto,
Al final, acá lo interesante, sobre todo, es tener la valentía y el coraje de reconocer esto. Porque en el momento en que reconocemos cuál es nuestro error, cuál es nuestra vulnerabilidad, cuál es nuestra debilidad, en ese punto es cuando nosotros podemos empezar a hacer algo para trabajar esto. Entonces, una de las primeras características que quiero destacar es el hecho de esperar que todo el mundo tenga palabras bonitas para nosotros. Es decir, la dificultad en recibir un feedback negativo o que nos digan que no hacemos bien las cosas, esa es una característica muy habitual en una persona que está en el papel de víctima. La persona que está en el victimismo trata siempre de darle voz, sobre todo a las personas que tienen felicitaciones o que te van a decir lo bien que haces las cosas. Y ese perfil de personas, cuando viene alguien que puede ser, no sé, un profesor, un mentor, del tipo que sea, o incluso un padre, que les dice, mirá, esto no es así, o esto no lo haces del todo bien, se hunden a la primera. Por lo tanto, evitan exponerse, evitan tomar ciertas decisiones, quizás, por ejemplo, a nivel profesional, a nivel relacional, todos esos ámbitos son los que pueden sentir que pueden cometer un error o que pueden fallar. Como tienen miedo a transitar por esa experiencia, lo que hacen es defenderse y tratar de no exponerse nunca. Es como que viven siempre detrás de un muro, donde ahí no cometen fallos, donde ahí no se arriesgan, donde no toman acción. Y como no toman acción, nadie les puede decir que hacen las cosas mal. Entonces siempre se sienten protegidos. Tratan de evitar estas circunstancias porque tienen muy asociado en la cabeza que todo eso significa una desconstrucción de su concepto y porque ya parten un poco de una autoestima muy baja. Y esto tiene que ver mucho con el siguiente punto. Tienen un profundo complejo de inferioridad y sobre todo poner la oreja, ¿sí?, en quien me felicita, en quien me da las gracias, en quien tiene palabras bonitas para mí. Ya veremos también cómo todo esto tiene mucho que ver con el complejo materno y con no salir de esa primera esfera de protección y seguridad. El tercer punto también tiene mucho que ver con lo que estamos comentando. Suelen mostrar un bloqueo a nivel de qué dirección tomar en la vida. Les cuesta tomar decisiones. Es como si su vida siempre fuera provisional. No quieren jugársela y tomar una decisión que tal vez sea incorrecta, por lo tanto siempre se sienten como desorientados, estancados. Y esto se puede ver en muchas personas, que no terminan, por ejemplo, de afianzarse en una profesión, o que van teniendo también trabajos temporales y nunca tienen una dirección clara en su vida. O por ejemplo, a nivel de las relaciones, que no terminan de comprometerse con nadie, sino que van pasando de una a otra sin realmente generar una conexión más profunda con alguien. Es como que todo es temporal porque en realidad no quieren jugársela. ¿Por qué? Porque, ¿y si me equivoco? ¿Y si ese no era el camino? Quizás el otro camino era mejor que este. Y así es como viven. Ese miedo a equivocarse los lleva a no tomar ninguna decisión y no decantarse por nada. Y al final, la vida es elegir y sacrificar muchas veces ciertas cosas por quedarte con otras. Y todo esto se traslada, como digo, en quizás no terminar la educación si estamos estudiando, o quizás si ya hemos estudiado, no buscar trabajo o postergar también un poco esa decisión, o quizás si ya estoy en un trabajo, no terminar de comprometerme en ese trabajo, o quizás si me dicen las cosas que hago mal o me dan un feedback negativo, pues entonces me voy. Todo ese movimiento que tiene que ver con una falta de estructura y una falta de normas internas y una falta de disciplina muy clara. Tienen una incapacidad para gestionar los fracasos y el ansia de recompensa es muy alto. Es decir, bueno, cada vez que hago una acción, ya necesito que me digan que lo hice bien. Necesito que me feliciten por esto. Hay un proceso arquetípico que se llama el camino de cenizas, que es el que tarde o temprano todos tenemos que pasar. Y quizá no una vez, sino varias veces en nuestra vida. Este proceso, que es el de tener que desconstruir nuestro orgullo, nuestro ego, y tener que pasar por ciertas fases de reconocer que yo no sé hacer ciertas cosas, que yo necesito aprender, que necesito que me guíen, necesito caerme para luego poder aprender de ese error. Es el reconocimiento de yo necesitar ese proceso el que hace que al final yo pueda resurgir y pueda tener cierto estatus o cierta posición.
Ahora, traído a esto que estamos hablando, tiene que ver con querer saltarse ciertas fases de aprendizaje, querer acortar caminos, querer llegar ya a ciertos resultados, a ciertas metas, sin haber hecho el trabajo previo de todo ese proceso que lleva un aprendizaje de algo nuevo, de una habilidad nueva o de lo que sea. De hecho, hay una frase que dice: un experto en la materia es aquel que ha podido cometer todos los errores en ese campo. Ese es el experto. Y para eso se requiere cierta voluntad y poder dejar tu orgullo y tu concepto de lado y permitirte esto de sentir que necesitas ayuda de otras personas. Precisamente por ese miedo a ser vistos, porque al final la humanidad es eso. Yo te muestro mis fortalezas, pero también te muestro mis debilidades. Y de la misma forma que yo tengo transparencia y la sinceridad de decir, mirá, esto se me da bien, también te sé decir que hay cosas que me dan miedo, que hay cosas que se me dan mal, que no sé hacer, que necesito ayuda y que necesito que me acompañen. Entonces, precisamente por todas estas connotaciones, a estas personas les cuesta mucho intimar con alguien. Hay una gran incapacidad de estar en intimidad consigo mismos y también con otras personas. Porque intimar con alguien es exactamente el mismo proceso. Intimar es abrir el corazón a otras personas y decirle, mirá, yo soy así, tengo estos defectos, me han pasado estas cosas, estos traumas y un montón de otras cosas que requieren y exigen vulnerabilidad, sensibilidad. Y a muchas personas les cuesta hacer ese gesto. Otra característica que se suele ver mucho es carácter narcisista. Y esto es muy importante también, porque estas personas, precisamente como no tienen ese contacto humano y están protegidos también de ese tipo de relaciones, al final terminan sintiendo que las otras personas están a su servicio. Como yo tengo esa posición de superioridad y parto de ese autoconcepto, que no deja de ser una compensación de lo fracasado que me siento en el fondo, lo que quiero es que los demás me cuiden, me sostengan y termino estableciendo una relación maternal con el mundo. Ahora, todo esto trasladado a las relaciones de pareja, que también es muy importante esto verlo, les cuesta reconocer sus errores y sus defectos. Son demasiado orgullosos y obviamente esto les impide al final poder resolver ciertas discusiones. Cuando aparecen los problemas, ¿qué hacen? Me voy, corto la relación, quizás la dejo, quizás escapo, pero cuando aparecen las dificultades, lejos de enfrentarlas, lejos de querer sentarme con mi pareja y hablar las cosas y comunicarme asertivamente para poder encontrar un punto de equilibrio y establecer esta negociación, lo que hago es irme, porque yo no tengo esa madurez emocional para poder establecer todo esto. Entonces, repito, por lo general no llegan a comprometerse verdaderamente con nadie. No sé si les van viniendo un poquito ideas sobre personas de nuestra vida, ¿sí? Puede ser, que mi pareja sea así, puede ser que mi padre o mi madre sean así, hermanos o hermanas que tengan un poco estas características, o puede ser que a mí misma me cueste establecer esa intimidad y esa conexión también emocional con alguien más, ¿sí? Para que vayan haciéndolo consciente. El último punto es que no hay espíritu de sacrificio. Porque al final un poco el sacrificio con cualquier cosa, ya sea una pareja, ya sea con una empresa, ya sea con cualquier proyecto de vida, exige sacrificio, ¿sí? Exige monotonía también y exige comprometerse. Entonces vamos a plantear en este punto unas preguntas reflexivas. La primera es, ¿qué actitudes de las anteriores me corresponden o pueden tener que ver conmigo? O en quién las puedo ver reflejadas también. Para ir cerrando ya un poco vamos a hacer un pequeño repaso de qué significa o qué implica salir de ese victimismo. Y más que nada puntos que para mí son clave. En primer lugar, supone una renuncia a pensar que todo sería distinto si los demás fueran distintos. Dejar de culpar a los padres por la vida que hemos tenido, dejar de pensar en lo que nos falta y en lo que no hemos tenido, porque todo este tipo de visiones es que si mi pasado hubiese sido diferente, si mi papá hubiese sido diferente, si mi mamá hubiese sido diferente, yo sería una persona totalmente diferente. Todo ese tipo de visión nos ancla en el pasado en lugar de proyectarnos hacia un futuro mejor. Entender también que las dificultades que nos encontramos al día de hoy son por algo.
Entender que la vida siempre nos acompaña a nuestro crecimiento, que nunca va en nuestra contra, entender que siempre va a nuestro favor. Y esto también significa no tener miedo a reconocer nuestros propios errores y limitaciones y asumir también las consecuencias que vengan con esos errores. Implica no tener miedo a pasar a la acción. Implica no tener miedo a que me vean, a exponerme y que a partir de ahí pueda aprender también de esa experiencia. Y por último, saber sostener el desacuerdo de nuestros seres queridos. Así que termino como hemos empezado. Sentir que yo estoy en el momento adecuado, en el lugar perfecto para poder aprender de dónde estoy. Es entender que la vida nos empuja gentilmente a darnos cuenta de no es por aquí, es por acá. Es entender también que a las cosas las podemos ver de otra manera y que solo con ese cambio de percepción podemos hacer grandes cambios. Así que si este video te ayudó, te invito a dejar un comentario contándome qué parte resonó contigo y si sientes que alguien necesita escucharlo, compartilo. No olvides suscribirte, darle like, porque eso me ayuda muchísimo. Y nada, por último, decirte que estamos todos en este camino de crecer, de sanar y de asumir nuestra responsabilidad. Nos vemos en el próximo video.